día con muy buena compañía porque tengo a dos profesionales, deportistas y campeones en apnea. Ellos son la ecuatoriana María Verónica Córdoba, medallista mundial de apnea, y David Enríquez, esposo de María Verónica, entrenador de competencia y compañero de vida de María Verónica. María Verónica acaba de llegar al país hace 3 días después de conseguir una histórica medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Apnea Indoor en Grecia, y viene a contarnos, porque yo le pedí que viniera a contarnos cómo había sido esa experiencia. Quiero darles la bienvenida y gracias por estar aquí en La Lupa después de haber llegado seguramente de una vorágine de emociones y de apenas estar acoplándose al ritmo otra vez de la ciudad. Bienvenidos. Gracias, Clarita, por invitarnos a compartir nuestra experiencia, nuestra historia, nuestros aprendizajes. Estamos súper contentos de estar aquí y bueno, aquí para compartir con todos ustedes. David. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que haber competido en este mundial y en un trayecto de 14 horas de viaje y acoplarnos en Grecia, donde fue el mundial, en Atenas exactamente, fue una de las cosas más complicadas. Teníamos un cambio de horario de 8 horas y teníamos 2 días para empezar la competencia. Ustedes llegan a Ecuador con una medalla de bronce, es decir, ¿de cuántos deportistas obtuvieron el tercer puesto? Obtuviste, María Vero, porque finalmente es el equipo el que trabaja junto, pero pues tú estuviste debajo del agua, aunque tú también te metes al agua a acompañar a María Verónica. Ya vamos a hablar sobre el deporte para quienes están un poco perdidos con respecto a la apnea, pero cuéntame eso, ¿cuántos deportistas estuvieron contigo, de cuántos países, y tú traes esta medalla al Ecuador? Bueno, en este mundial justo era uno de los comentarios de los organizadores, que había muchísimos países registrados. Hubo 44 países y en mi categoría, que es la senior, que es súper difícil esa categoría porque es la mayoría de los deportistas están en esa categoría, hubo más de 100 personas registradas y mujeres que obviamente pasaron por un proceso de selección antes de representar a su país. Entonces era una prueba también bastante difícil, que es la estática. Y yo sabía que estaba ahí la campeona mundial, recordista mundial, o sea, una Explícanos campeona. todo. No, tú sabías todo, pero nosotros no. Llegaste y estaba ya la campeona mundial. Sí. ¿De qué nacionalidad? Es alemana. Y es mi amiga. La conozco. Estuve en Ecuador el año pasado y la pasamos increíble. Y tú sabes, siempre se crea una amistad con los deportistas. Y ella ya tenía, ¿qué? ¿Un récord? Ella tenía un récord mundial ¿De cuánto? de 9 minutos 33 segundos, hecho hace 2 semanas en una competencia. Entonces yo decía, o sea, voy a competir en esta categoría. O sea, 9 minutos debajo del agua estática. Estática, ella. Exacto. En estática, aguantando la respiración, así, sin moverse, todas las modalidades son complicadas, ¿no? Cualquier deporte, al final, en un mundial, estás llevando tu cuerpo al límite, tus nervios al límite, y esta modalidad, precisamente, de estar ahí en el agua luchando con tu mente sin moverte, es bastante complicada en la parte mental y obviamente también en la parte física. No dejar de respirar por 7 minutos es algo superhumano. Entonces, yo sabía que estaba ella y otra que también era campeona, y bueno, un montón de chicas registradas que son buenas, ¿no? Muchas hacían más de 7 minutos y llegar a 7 minutos ya es un tiempo bastante alto. O sea, tu récord era 7 minutos. 7 minutos, 8 segundos. 8 segundos. Ajá. La última vez que hablamos, ese era tu récord, ¿verdad? Y lo hice hace 3 años, antes de tener a las bebés. Entonces, yo no lo había vuelto a hacer, pero en el clasificatorio, que fue hace un mes aquí en Ecuador, yo había hecho 6 minutos 50 y pico y me sentía fuerte. Y yo dije, wow, o sea, me falta un mes todavía y me siento fuerte y voy a poder, espero, superar mi propia marca, que era 7 minutos 8 y que era un récord panamericano que fue hace 3 años. Imagínate, en 3 años nadie en toda América ha podido superar ese récord. Entonces, para mí... O sea, en 3 años nadie te ha podido superar. En estática, no. En estática, sí. Nadie ha pasado de 7 de minutos, mujeres. 8 segundos Sí. debajo del agua. Exacto. María Vero. Ajá. Impresionante, me parece. Y David se ríe, la mira y se ríe de orgullo. Me imagino que estás con esa mirada. Sí, fue algo increíble porque para este mundial tuvimos cerca de 1 mes y medio de preparación, porque justamente María Vero se lesionó el oído y tuvo que dejar el agua, no podía ni tocarla ni nadar en piscina casi 1 mes. Entonces teníamos miedo
de no poder lograr las marcas. Entonces trabajamos más la parte mental, la parte de confianza en el equipo, la parte de competencias. Nos dedicamos un poco más a pesas, trabajar músculos específicos para apnea o nadar. Explícame eso, ¿cuáles son los músculos específicos que hay que trabajar para la apnea? En apnea se trabaja bastante la parte de el core, glúteos, abdomen, básicamente eso. Piernas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo que uno hace distancias largas, se te queman las piernas. Es como que si quisieras hacer 300 sentadillas con una sola respiración. A la 10ª sentadilla ya se te queman las piernas. Entonces trabajamos esos músculos específicos para tener más resistencia. Y adicional a eso, empezamos a trabajar la flexibilidad diafragmática, ejercicios pulmonares, para poder simular en seco que aguanta 7 minutos. Pero en realidad haces 2 minutos, pero hay ejercicios específicos en apnea, en seco, que tú puedes simular que estás aguantando más tiempo de lo normal. Entonces nos enfocamos más en Explícame eso. La dificultad obviamente no es la misma, es mayor debajo del agua. Y entonces simular en seco, aguantar la respiración, como coloquialmente podemos decir que se traduce, que va mucho más allá, lo sé. ¿Cómo se compara con el agua? Bueno, primero que fue durísimo para mí lesionarme 2 meses antes de la competencia. Emocionalmente. Obviamente, imagínate. Yo tenía esta gran meta de ir al Mundial, acababa de entrar al plan de alto rendimiento del Ministerio del Deporte, o sea, venía con todo lo bueno que me podía pasar en 3 años que no me había pasado, perdón, en 8 años. Desde que no te había pasado. Que no me había pasado nunca, y un mes antes, nunca me he lesionado ni un músculo, o sea, nada, nunca me había pasado nada. Y justamente un mes antes me lesionó, obviamente buceando en Galápagos, así que no me arrepiento porque igual estaba disfrutando, pero sí me dolió hartísimo. No solo físicamente, porque el dolor de oído es duro. ¿Cómo uno se lesiona el oído? Tenía congestionada toda esta parte, de la parte de sinusoidal, si se dice así, en la parte de aquí de la debajo cara. de los pómulos. No está sabía yo, María Vero. debajo de los pómulos, no sabía yo qué tan grave era, pero lo forcé al ir al agua y tratar de bajar y perseguir un tiburón. Ya, para mí fue mágico estar en ese momento, pero lo forcé. Entonces, es la primera regla en la apnea de profundidad, es nunca forzar tu oído, sino regresar. Pero como yo estaba tan entretenida, bajaba, subía, fue en el León Dormido, en San Cristóbal, y estaban los tiburones ahí, y yo, wow, tiburón martillo, me emocioné tanto, no sentí el dolor en ese momento, para nada, pero sí sentía que algo pasaba en el oído, escuchaba como un papelito aquí, y cuando ya me subí al bote, después de haber estado más de 1 hora ahí metida disfrutando, tomando videos, o sea, feliz. Y en familia, porque era vacaciones. Porque estaba con Marina, justo estaba con mi hija, la mayor, de 6 años, y cuando ya me subí al bote, yo sentí que se me caía la cara. O sea, sentía, no escuchaba, me quedé sorda más de 1 mes, desesperante, y sentía que me dolía toda la cara. Llegamos a tierra y yo dije, esto está mal, algo me pasó. Y me fui corriendo de que algo estaba mal. Me fui volando al Centro de Salud de San Cristóbal, que ha sido gigante, pero no había mucho personal. Entonces yo estaba esperando ahí 1 hora. El uno, turista... O sea, dices, tiene buena infraestructura, sí, pero no había mucho personal. Y llega a la 1, en emergencia, una turista con toda la pierna abierta porque se había tropezado con el bote. Llega el otro señor, roto el dedo porque se había... Y yo con el oído. Entonces, bueno, yo le dije, señor, por favor, ayúdame, porque me dolía demasiado, me estaba mareando ya. Yo sentía que me reventaba la cabeza. Pero qué susto. Demasiado susto. Yo pensé que me iba a quedar sorda de por vida. Claro. Y cuando ya me vio la doctora, me dijo, no tienes mucho, lo que tienes es como una lesión, pero no me supo explicar bien. Lo que me dijo fue, tómate estas pastillas para el avión, porque yo viajaba al día siguiente. Ay, todo mal, María Todo Verónica. mal. Y obviamente yo tenía que regresar, o sea, estaba con todos. Y ese avión fue el dolor, bueno, la cesárea me dolió más, pero uno de los dolores más grandes de mi vida fue el oído lesionado y el avión. A pesar de que me hizo una especie de tapón que me recomendó el doctor, que era como un algodón con vaselina. Igual fue un dolor que yo lloraba, se me salían las lágrimas así. Una niña lloraba, la otra niña lloraba, Marina estaba allá. Aparte es un dolor muy agudo, ¿no? Era un dolor horrible. Yo pensé que se me iba a romper el tímpano. Sí. Era un dolor muy feo. Y cuando yo llegué a Guayaquil, no escuchaba nada. Y ahí me fui otra vez al doctor. Y bueno, fui al doctor como 4 veces porque en mi desesperación de no poder ir a la piscina. Para no entrenar, para poder ir al mundial. Exacto. Yo quería que ya se me cure rápido. Como yo quiero eso así rápido, pero obviamente no es un proceso que es así de rápido. Había que esperar un tiempo, esperar que las medicinas funcionen, no ir a la piscina para nada.
para nada, que yo soy así desesperada. Por Pero terminar te la dejaron piscina. hacer otros tipos de Pero ejercicio. con David y una persona que nos asesora de afuera, hicimos un plan de entrenamiento un poco adaptado. Cuando ya me dejé de doler el oído en sí y solo me quedé ya sorda, pasó un tiempo después del dolor que ya me sentí segura también para ir al gimnasio, porque ir con dolor de oído, hacer cualquier cosa también es feo. Entonces, esperé que me pase el dolor de oído y luego adaptamos el entrenamiento, full gimnasio, aguantando la respiración, ejercicio como en hipoxia, que se dice así sin oxígeno. Y bueno, aparentemente sirvió. Entonces, Claro. entonces al final... Ya después cuando pudiste entrar al agua, casi ¿llegaste a los grabé, 6 me minutos grabé. 50? ¿Fue ahí? Sí. Ok. Luego yo iba con mi camarita así el primer día de regresar al agua, que había pasado un mes, más de un mes sin ir a la piscina. Que para ti es como una Sí, eternidad. pero yo solo pensaba, a ver, María Vero, si tú te recuperaste de una cesárea de doble hija, obviamente vas a poder recuperarte de una lesión de oído. Ya para mí era esa mi mentalidad. Y efectivamente llegué a la piscina, me hundí y ¡pum! Se destapó. Y yo, bien, se destapó. Y ahí ya, toda es historia. María Verónica Córdoba, para quienes apenas se están conectando, ha logrado conseguir una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Apnea de Grecia, llegando hace 3 días al país. Nos acompaña junto con su esposo y su coach David Enríquez, quienes juntos logran esto, porque creo que es importante decir eso, ¿no? Es todo un equipo detrás y todo el equipo son ustedes y su familia, básicamente. ¿Cómo entonces fue la hazaña de llegar allá? Y volvamos a retomar el tema de que te encontraste con tu amiga, la alemana, que es campeona. Y entonces, ella, ¿qué pasó con ella, por ejemplo? Nos encontramos con ella, obviamente súper amable, como te digo, hay una amistad ya entre los deportistas que nos hemos visto. Pero ella volvió a seguimos en ganar. redes. Claro, hizo un récord ¿Qué en la es? competencia. Entonces era wow para nosotros. Claro. Igual siempre verla y estar con ella, o sea, también es increíble. Y cuando ya nos encontramos, me preguntó en qué vas a competir. La típica que te empiezas a conversar con todos. ¿Y en qué ibas a Y competir? iba a competir en las 4 modalidades. ¿Qué son? Siempre lo hago. Las 3 dinámicas, sin aleta, con bialeta y con monoaleta, y la estática, las 4 modalidades. Y me dice, wow, las 4. Nadie compite en las 4 modalidades porque es bastante cargado al final del día. Pero yo estaba acostumbrada siempre a competir las 4. Y me gustan las 4. Priorizo 2, pero me gustan todas. Entonces, ella me dijo, wow, ¿y en cuánto estás haciendo? Y yo le dije, bueno, yo sí pude hacer casi 7 minutos. Y ella, wow, súper bien, como te felicito, que te vaya increíble y todo. Y también justo un día antes me manda por Instagram, me pone, la mejor de la suerte es mañana. Y yo... Ella te lo puso. Ajá, me lo escribió por Instagram. Y, yo, chuta, Y ustedes iban a competir juntas en la misma categoría. En la misma categoría, también es senior. Eran más de 6 series de 6 personas, más de 8 series de 6 personas al mismo tiempo. O sea, eran bastantísimas competidoras en ese día. Yo te seguí en redes, obviamente, como todos los que te seguimos. Ay, y sí, no emocionante. entendía nada, pero te seguía de todas formas. Claro. Y se siente ese Sí, apoyo se de la siente, gente. me Yo sé que imagino. muchos no entienden, pero créanme que cada palabra, cada mensaje, cada lo que sea, uno lo siente y se lleva eso al momento de la competencia. Entonces, competiste y cómo te fue en la categoría en la que conseguiste el 3er lugar. Porque yo me quedé en una que ibas en puesto número 7. Sí, en puesto número 7, que fue justo la modalidad vialetas, que me encanta también, y también la he entrenado full, y fue la que gané hace 3 años, más o menos 3 Para años, cumplir el récord tuyo. el tercer puesto mundial también, Sí. en esa modalidad, que estuve aquí también compartiendo contigo. Hablando hace de esto. mucho tiempo. Sí. Y para esa modalidad es un trabajo, yo digo que en el podio deberían estar el entrenador y el atleta, porque es una modalidad muy mental y muy de seguir una estrategia y de entrenarla al llevar tu cuerpo al límite. Y llevarlo al límite lo haces tú, pero también con una guía, con una guianza. Entonces con David habíamos practicado la estrategia de cómo íbamos a hacer qué íbamos a hacer durante esos 7 minutos, porque es mucho tiempo pensando en que me quiero salir, me quiero rendir, está muy fuerte, y tirar la toalla. Es muy fácil hacerlo. 7 minutos debajo Solo tienes que del agua. sacar la cabeza. así, Exacto. un Solo tienes centímetro. que rendirte un Rendirte. centímetro. Exacto. Y ya fue todo. Se acaba todo. Pero con David también hemos practicado antes. Yo estaba nerviosísima antes. El cuerpo me temblaba todo aquí, las costillas. Porque aparte hacía un poquito de frío. Y yo estaba súper nerviosa. Me temblaba el cuerpo. Y le decía, dame la mano. Y él me cogía así. Y yo, ya, como para tranquilizarme un poco. Pero ya lo habíamos planificado todo. Teníamos una estrategia. Habíamos conversado qué me iba a decir en tal minuto.
Pero ¿cómo decir si estás dentro del agua? Porque tú escuchas igual. Igual escuchas todo porque a lo estás en la lejos. superficie. Ajá. Ajá. Entonces la voz del entrenador al principio puede ser de tranquilidad, de paz, pero luego tiene que ser más de te estoy ordenando que hagas algo porque ya estás tú llegando a tu límite y te quieres salir. Eso quiere decir que más o menos tú ya sabes lo que ella está sintiendo y pensando en minuto 2, en el minuto 3, ¿sí? Sí, sí, así es. Por eso es que en mi caso yo también entreno y compito. Entonces eso yo creo que ha sido una de las ventajas cuando uno es entrenador, porque yo ya también he llevado compitiendo mi cuerpo al límite y ya sé qué se siente. Obviamente, yo he llegado 6 minutos a mi límite, ella ha hecho más de 7 minutos. Es un minuto de diferencia, que es es un bastantísimo, mundo, claro. pero las sensaciones pueden ser similares. Entonces, ahí se va analizando minuto a minuto, trabajamos las estrategias, qué es lo que puedes sentir a los 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Una cosa es entrenarlo, practicarlo en entrenamiento, otra cosa es en competencia. Porque cuando estás entrenando tienes a tu entrenador y eres tú y por ahí tus compañeros que están en la piscina. Pero cuando estás en competencia ya son otros nervios. Ves a 2 jueces con uniforme de jueces, ves a jueces internacionales que no hablan ni siquiera tu idioma, nadie habla tu idioma, ves 6 competidores en tu mismo hit que están al lado tuyo, ves un salvavidas, por si acaso pasa una emergencia, son safeties, y ves un protocolo de otro nivel porque estás en un mundial. No estás en un campeonato nacional y no estás tampoco entrenando, sino que ya es algo oficial y es un mundial y estás con los mejores del mundo. Entonces, gracias a Dios, nuestra mentalidad es siempre competir en todas las competencias. Por más pequeña que sea, competirla, porque en cada competencia ganamos experiencia. Puede que hayan pocos competidores, pero ganas experiencia en la parte mental y nervios. Siempre vas a estar nervioso, en verdad. Y eso es importante, hay que saber controlarlos y estar consciente que van a haber nervios. Entonces, ese día, Meravero, en verdad, estaba recontra que nerviosa. O sea, si yo estaba nervioso, ella ni me imagino, pero temblaba demasiado. Y trabajamos más esa parte mental. Y al final de todo, siempre decimos que lo tiene que disfrutar. Porque ¿cómo aguantas la respiración si es que sientes que estás obligado a aguantar la respiración? Es prácticamente imposible porque te desesperas al minuto. Te desesperas. Es que solamente quiero que nuestros oyentes piensen y se imaginen qué sería quedarse 1 minuto sin respirar. Y tú lo multiplicas por 7 con 19 segundos. Es una hazaña de mente y de cuerpo y de mucha práctica. O sea, realmente es una hazaña muy grande. Este ejercicio de equipo que ustedes logran llevar, obviamente es lo que hace que ustedes puedan volver con una medalla. No podrías hacerlo sola. Totalmente. O sea, podrías hacerlo sola, pero no podrías hacerlo sin un entrenamiento. No podría hacerlo Es tu sola. cuerpo, es tus pulmones, es tu técnica, pero es importante entender que digamos que esta dualidad, noto por todo lo que hablas, de que también el entrenador debería subirse al podio, pues es una pieza fundamental en el logro. Fundamental y no pudiera hacerlo sola. Es verdad que son mis músculos, mi mente, mis pulmones, mi todo, pero es que atrás, eso es el resultado final de una competencia, de un mundial, pero ¿y todo lo que pasó antes? Claro. O sea, todo el proceso es fuerte, entonces... Cuéntame de esos, bueno, tú quedaste entonces en tercer lugar por los 7 minutos 19 segundos. ¿El segundo lugar cuánto tuvo? 8 minutos. Ok. Y el primero 9. Claro, que es Alemania. Alemania. ¿Y la segunda de qué nacionalidad era? Polaca. Y ¿Qué? Ecuador. Y luego Ecuador. Imagínate, es que qué orgullo. Sí, la verdad que... Y yo molestaba con mi gente latino. No sé si has escuchado esa frase de Jennifer López, pero es súper Sí, chistosa. claro, Ya. que hasta le preguntaron que por qué Ajá, ella... porque había dicho. Y porque, qué bestia, toda la gente de Latinoamérica que me conoce no pudieron ir porque no cumplieron con las marcas de su país, porque es difícil clasificar ya a un mundial. Ya te ponen marcas muy altas porque obviamente las federaciones esperan que hagas un buen papel. No que es como que en los últimos, que igual va a haber alguien que quede última, pero digamos que la visión de las federaciones es esta, que vayas a quedar entre el top 10 o top, no sé, 15. Pero nadie clasificó, solo una brasilera.
Entonces yo tenía todas mis amigas, que ellas forman una comunidad increíble en estas competencias panamericanos, Copa Mundo. O sea, yo deduzco que tú eres muy famosa en otros países en el mundo de la apnea, ¿verdad? Sí, o sea, yo estoy aquí con alguien muy famoso. Sí, sí. Entonces me escribían de todo, de Chile, de Colombia, mis amigas de Panamá. Entonces, para mí llevaba como la bandera latinoamericana. Y todos me decían, vamos por la TAN, la mejor representante y todo. Entonces, también esa parte es increíble poder llevar al podio. Yo me siento, obviamente, Ecuador, pero desde afuera sí me ven como, wow, la latinoamericana que está en el podio mundial. Conversar con María Verónica Córdoba siempre es agradable porque, María Vero, tú siempre reflejas mucha perseverancia, mucha disciplina, mucho talento, persistencia. Siento que das mucho orgullo, siempre te lo digo cada vez que vienes y fuera de micrófonos también. Pienso que debe ser un gran ejemplo para tus hijas, que tienes 3, y para tu esposo, que es tu coach, David. ¿Y qué significa para el Ecuador, según tú? ¿Qué sientes? Bueno, para mí, uno de los primeros que... ¿Por qué hago esto también? No es la pregunta. ¿Por qué sigo compitiendo y todo? Primero, siempre pienso que esto lo hago con las niñas, por mis hijas, para que ellas vean que las mujeres lo podemos hacer casi todo, por no decir todo, con mucho trabajo y esfuerzo. Y creo que para el país, para mí, llevar mi bandera a un podio mundial es algo que no tiene precio, ni lo puedo explicar con palabras. Es un orgullo tan grande. Y no todo el mundo lo puede decir, es algo que pocos lo podemos decir. Entonces sí me siento súper orgullosa de eso, de poder representar a mi país, de demostrar que estamos hechos de pura garra en los deportes en general. Cada vez vamos creciendo mucho más. Y que sea también ejemplo para las personas que vienen atrás, ¿no? Que es posible llevar al Ecuador en lo alto. Que no nos sintamos chiquitos porque somos un país chiquito y de Latinoamérica que a veces nos dejan de lado, sino que igual somos un país que tenemos mucho por dar. Entonces, esas cosas que no tienen precio, para mí es lo más grande que me llevo de esta medalla, específicamente en este mundial. ¿Y tú qué palabras dejarías ahora, ya que nos estamos despidiendo de la entrevista? El tiempo pasa volando, pero ¿qué mensaje dejas? O sea, ¿qué sientes de haber llegado con esta medalla, David? Fue algo increíble, en verdad. Nuestra meta era estar top 5 y eso era un logro gigante. El segundo día hicimos top 7, estábamos súper contentos porque el nivel luego de 3 años había incrementado demasiado. Eran marcas muy altas y haber conseguido la medalla de bronce, tercer puesto de 54 mujeres que compitieron estática, nos pusimos a llorar obviamente, porque fue una sorpresa y saber que en verdad uno siente en ese nivel de competencias que representa todo Latinoamérica, el continente americano, te llena de orgullo. Saber que la gente te está viendo, hay mucha gente que no entiende, pero igual te da ese apoyo. Y esto es gracias a lo que yo siempre digo a mis compañeros, amigos, que entrenan también. Esto es de disciplina. Entonces hay que ser disciplinado, no hay que rendirse. Trabajar la parte psicológica también es súper importante porque los dos trabajamos, María Vero trabaja, yo trabajo tiempo completo, tenemos a las 3 bebés y hay gente que se rinde simplemente porque le da pereza levantarse. Entonces es de bastante disciplina, esfuerzo, dedicación. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, a 4:45 y estamos en la casa a las 7 de la mañana para llevar a las bebés al colegio. O sea, no es fácil. Y luego trabajar la jornada normal de tu negocio y de su trabajo. Exacto, trabajar la jornada normal, llegar 7 de la noche al trabajo, ver a las bebés. Obviamente hay un equipo atrás que nos apoya. Claro, hay una red de apoyo que también es parte de estos logros. Exacto, pero eso es lo que nos cuesta dar estos resultados y representar al país. María Verónica Córdoba y David Enríquez llegan con esta medalla al Ecuador en el Campeonato Mundial de Apnea que se llevó a cabo en Grecia. Llegaron hace 3 días y vienen a compartir con nosotros y con ustedes esta experiencia y este gran logro. Gracias por estar aquí hoy y espero tenerlos próximamente o con medalla o sin medalla, pero ustedes siempre son un gran ejemplo, así que gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.